Pues como ya hemos dicho, para este turrón, que es muy fácil, vamos a necesitar los 200 gramos de almendra, 200 gramos de azúcar glass, 120 gramos de nata líquida y 120 gramos de nueces troceadas. Y empezamos batiendo la nata, calentándola un poquitín con el azúcar glass y dejando que reduzca a la mitad más o menos en unos 10 minutos y coge como un punto de almíbar. Y en este momento ya apagamos y añadimos las nueces troceadas. Removemos, que se impregnen bien. Así. Y agregamos la almendra de golpe. Y vamos removiendo. Necesitamos que se nos quede una pasta muy parecida a la de los mazapanes. Retiramos para que no siga calentando. Y vemos cómo se va mojando bien la almendra y formando ya la pasta. Así, va chupando toda la nata. Así es como se nos deberá de quedar. Una vez que la pasta ha templado un poquito, vamos vertiendo los moldes. Yo he usado de estos que son como para hornear y los he cubierto con papel vegetal, cortando uno a la larga para cubrir el fondo y otro al ancho. Pero si no tenéis de estos, os puede servir perfectamente los bricks de leche, estos que son rectangulares. Lo cortáis por la mitad y os hace el mismo servicio. Vamos poniendo la pasta y vamos con ayuda de una cuchara, vamos rellenando todo el molde. Vamos a conseguir cubrirlo bien y evitar que nos queden huecos. Con esta cantidad que yo he usado, más o menos, viene a dar para una tableta. Pero bueno, la tableta en realidad cunde bastante porque queda de un grosor bastante bueno. Esto vamos rellenando y alisando. Unos golpecitos para que asiente bien. Y alisamos todo lo que podamos. Y ahora nos queda dejarlo templar un poquitín antes de taparlo. Más que nada porque si no se nos pegaría al papel. Así, vamos a esperar que temple un poquito y volvemos a hacer. Pues una vez lo tenemos templado y solo nos queda taparlo. Y dejarle 24 horas de secado. Os aseguro que está delicioso.